Bienvenidos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que nos están sintonizando en este momento. Nuevamente, gracias por estar acá, este podcast llamado Humanos, y ahorita le explico por qué el nombre. Hoy me encuentro con una persona muy importante que ya les quiero contar y compartir una historia que va a responder ciertas preguntas que me surgieron en la última semana. La semana pasada le estaba comentando que entrevisté a mi amiga que pues tiene cáncer y salieron muchas preguntas porque había gente que no me, o sea, que me conoce y me sigue pero no sabía el por qué hacer estas cosas. Entonces, lo primero, ¿no? Entonces, otra vez, bienvenidos. Saben que mi nombre es Sebastián Moreno. Y hoy me encuentro con mi primo hermano, Oscar Mauricio Díaz. Entonces, Mauro, preséntate al público, porfa. ¿Qué haces? ¿Qué eres? Bueno, hola, muy buenas tardes, días, de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Oscar Díaz, soy artista visual de la Universidad Pedagógica Nacional. Desarrollo también un trabajo desde el arte, desde las propuestas musicales, artísticas y plásticas. Y actualmente estoy vinculado con la Secretaría de Educación. Soy profesor de educación artística en un colegio muy bonito, rural, ubicado casi que a las afueras de Bogotá. Entonces muchísimas gracias, Sebas, por esta invitación y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando en este momento. Somos familia, es mi primo hermano y se juntó el pan con la mantequilla. Cuando le hice la invitación, su merced me preguntó que a quién iba dirigido el público y demás cosas. Y las preguntas que me hacían esta semana eran también las mismas que usted me hizo este mismo día, que por qué hacer esto, o sea, por qué la razón de un podcast. Entonces, claro, la primera impresión es, no, es que quiere fama, no, es que quiere ser youtuber, no, es que quiere, realmente no es esto. Realmente el motivo de este podcast nace precisamente de usted. Porque en esta vida se aprende de dos formas, a los golpes o a los golpes de otro. Y en mi infancia, que casi compartimos la misma crianza, por así decirlo, sí. Su merced me ahorró muchos años de lecciones. Porque no sé si su merced se acuerda, si hace memoria, yo salía del colegio y era esperarlo a usted porque usted era... nos sentábamos a dibujar o a pintar. La gente que me está escuchando y para los nuevos saben que yo también soy artista, también dibujo, pinto, bailo. Y eran esas tardes bonitas en las de que nos sentábamos a hablar y usted me hablaba de la vida y compartir y me decía, venga, no vaya a ser tan marica en la vida, o sea, haga esto, piense esto. Obviamente como toda familia en el mundo, pues no es perfecta, ¿no? Y nuestra familia había muchos problemas y con su merced nos sentábamos precisamente a eso, podríamos llamarlo filosofar, no sé cómo llamarlo, no sé, a razonar, a hacer uso de esto que tenemos aquí arriba, y eso era muy bonito y generó un impacto muy positivo en mí y eso siempre ha sido siempre le voy a estar agradecido por eso. Entonces, en estos últimos años de mi vida siempre he estado buscando esa forma de replicar eso que su merced hizo conmigo, que era el hecho de sentarnos a hablar cualquier tema, cualquier vaina, con tal de generar ya sea un consejo, un impacto positivo y pues ahorrarse. O sea, no cometer estupideces, que al final de largo uno es de adolescente, uno comete muchas estupideces y son necesarias, pero si hay una persona que le puede ahorrar esas estupideces, pues es mucho mejor, y eso me pasó a mí. Entonces, yo siempre he pensado que, digamos, yo tengo un X problema, ¿cierto? Y si me viene y me dice, venga, no haga esto, mejor regálase, yo listo, adquirí un conocimiento y ya sé qué no debo hacer o cómo debo actuar frente a X situación. Salgo yo al mundo real con mi círculo social y veo que mis amigos, mis compañeros están en el mismo problema que yo estaba, pues inmediatamente a mí se me produce ese sentimiento, esa responsabilidad de, pues tengo este conocimiento que también les puedo ayudar a ellos, pues lo comparto. Entonces, por eso nace este podcast, precisamente por la experiencia que tuve con su merced, por eso es tan importante y por eso es el invitado de hoy. Porque la gente dirá, bueno, ¿y ese man por qué tengo que escuchar a ese man? ¿Qué tiene ese man de relevancia? Pues es la idea original de esto es su merced. Aparte, entonces lo mezclamos con ese es el porqué, para las personas que me han preguntado en la semana de por qué haber lanzado el podcast, ese es el porqué. Y el argumento precisamente es eso, ¿no? El sentarse a filosofar con X o Y persona, porque pues obviamente se generó esta relación porque somos familia, pero puede ser cualquier otra persona. Y uno aprende de todas las personas y eso es lo que yo trato de transmitir con este podcast. Muchas personalidades, muchas profesiones, muchos conocimientos, muchos puntos de vista ayudan a formar un punto de vista más amplio, que fue lo que hizo su merced conmigo cuando yo era pelado.
Y eso es lo que yo quiero transmitir. Entonces he entrevistado a abogados, a la semana pasada entrevisté a mi amiga que no es la super famosa ni la super relevante, pero tiene una historia muy impactante, que ella tiene cáncer, a una amiga que tiene su primer negocio, a un comediante, ¿se me va a entender? Entonces ese es el porqué y el argumento de este proyecto, más allá de la fama y la plata y todo eso, pues eso pasa a segundo plano. Ahora bien, preguntas, porque ya que acaba de dar una confesión que usted no sabía eso. Sí, no va a estar entero. Me cogí con los pantalones abajo. Sí. Su merced, en ese entonces, cuando yo era más pelado, que yo estoy hablando cuando yo tenía 11, 12 años, su merced lo hacía conscientemente, o sea, lo hacía con ese propósito de ven que comemos a este chino y le enseño de la vida, o le enseño estos consejos para que no meta cagadas, o usted lo hacía solamente por el hecho de no tengo con quién más hablar, o es el que está en el momento, pues hagamos la charla. No, pues, ¿qué le digo, Sebas? Pues primero, chévere, no sabía esa historia tan motivante que tenía acerca de mi persona, pero pues chévere que hayan personas que siempre, digamos, lo sigan a uno. Y lo que usted me pregunta, pues no, yo de niño no tenía pensado pues ser el mesías o el mentor. El mentor de alguien. Y pues sí, yo desde ahí siempre he dado como mis primeros pinitos. Como yo no quería, comencemos que yo no quería ser profesor. ¿Usted no quería ser profesor? No, yo no he sido un alumno destacado, entre comillas, ¿no? O sea, siempre me iba mal en las materias, pues, que a uno siempre le dicen que si le va mal en eso, pues uno va a ser malo. Entonces a mí me iba terrible las matemáticas, no me gustan las matemáticas. Y fui malo en eso, en el sentido de que no lograba memorizar de esa manera los números y las fracciones, y para mí eso es complejo. Pero entonces a mí me gustaba mucho dibujar en los cuadernos, entonces empecé a descubrir una vocación del arte que pues ahorita más adelante les voy a contar. Y en esa medida, pues comenzando que no quería ser profe ni nunca se me pasó por la cabeza, pues yo tenía un grupo de amigos con los que siempre he compartido, y más que maestro he sido como más bien como amiguero, compinchero, no sé, me gusta hablar mucho con la gente. Entonces yo eso lo heredé de su merced y de mi papá, que prácticamente también fue su papá. Sí, claro, como mi mentor. Entonces en nuestra familia a veces pasa esas cosas de que tenemos como fuerza en lo que decimos y en lo que pensamos, y hay otras personas que de pronto nos ven como guías o como líderes, que eso es importante, ¿no? Uh-huh. Muchas veces uno se siente identificado con cierto grupo de música o de personas, pues porque siente que hay algo que lo identifica y uno trata de seguirlas en cierta medida. No sabía pues que digamos yo era un ejemplo de vida, pero obviamente pues yo también he tenido otros ejemplos, como también mi hermano mayor también ha sido digamos un ejemplo para seguir. Mi tío, que es su papá, pues también ha sido un fuerte ejemplo, que desde diferentes ámbitos yo creo que uno se vuelve profe. O sea, cada quien sabe muchas cosas, y lo que usted decía delante del podcast, que es entrevistar a muchas personas sobre diferentes cosas, pues yo creo que cada quien es como profe en lo suyo, y cada quien tenemos unos conocimientos que para otros puede que sean poco relevantes, pero a la final el conocimiento es un poder grandioso, y yo me di cuenta después de eso, de pasar por varias experiencias, que el conocimiento es poder, y poder uno enseñarle cosas a las demás personas como lo han hecho conmigo, pues es muy significativo y valioso, y eso le ayuda a uno mucho. Y lo que usted decía sí es muy cierto. Entonces uno a veces se ahorra problemas, pero pues a la final los tiene que vivir, ¿no? Oiga, y a veces claro, por más que uno le digan, que mire que le va a pasar tal cosa y esto, pues... Que esa es la gran pelea con nuestros papás, sí, al fin y al cabo, porque nuestros papás no haga esto, o sea, sí, yo me acuerdo que mi papá, no tome, que eso es malo, no todavía ahorita, o sea, tómese una conmigo, está la rogadera para que yo tome una cerveza o con alguien, ¿sí? Porque sí, yo... no, y digamos, yo ahorita soy papá, entonces ahorita ya estoy desde el otro lado, yo, claro, digo, no, entonces, son posiciones de la vida que hasta que uno no está ahí, uno pues no va a aprender, pero obviamente pues la gente, uno siempre le va a decir, oiga, pilas, cuidado, y uno a veces como que es incrédulo ante esas cosas, pero a la final también son necesarias, porque si uno pues no la embarrara, no cometiera esos errores, que obviamente es de humanos errar y cometer esos, y si no uno no aprendiera, entonces no sería un ser perfecto, pues no habría aprendizaje. Y entonces me baso de ahí, de que uno como humano pues comete errores y uno debe aprender de sus errores. No digo que ser como el constante de tropezarse siempre con la misma piedra y seguir usted como en el mismo error, sino bueno, también está en la vaina de usted superar esos errores y pasar por el lado de la piedra y seguir. Entonces desde muy pequeño pues como que esa ha sido mi vocación, como escuchar a la gente y hablar,
y transmitir sí, lo que realmente la gente quiere hacer en su vida, o sea, realmente para lo que uno es bueno y a veces le dice que no lo es tanto, es eso. Yo creo que la gente, o sea, no, yo no creo que la gente que nazca con resentimiento, sino que obviamente el entorno lo va formando así. Y siento en este momento que la gente sí quiere ayudar, pero no sabe cómo ayudar. Entonces caen muchos errores y entonces no transmite, y entonces se vuelve egocéntrico, y entonces son primero mis problemas y me vale verga, y pasa por encima de los demás en ciertos temas, o son doble moral, y dice, ay no, es que no podemos condenar a tal persona porque es derechos humanos, pero y yo por adentro estoy pegándole a mi mujer, por ejemplo, una cosa así, ¿me hago entender? Sí. Entonces, me causó curiosidad que yo pensé que su merced sí había elegido la esta No. de profe. O sea, eso fue No, cosa del destino. Yo me di cuenta realmente que más que profesor, me gusta, soy curioso, eso. Peli curioso. Sí, no, yo soy curioso en el sentido en que me gusta saber muchas cosas. Por ejemplo, de niño me daba curiosidad cómo se hacía, por ejemplo, una galleta. Cómo era el proceso, hasta que hice las galletas. Nosotros una vez hicimos un invento de unas galletas. Qué boleta. Hacíamos eso, experimentos como de venga a cocinar, que de pronto uno de niños le dice, no, pues los niños no cocinan, los niños van con carros, pero pues nos gustaba cocinar, me gustaba ver cómo se transformaba un maíz pira, como de este pequeño maíz, pues explotaba y ver eso. Ya ahorita hay cámaras muy avanzadas y uno puede ver pues todo cuadro el por proceso. cuadro. Sí, pero entonces en esa época de niño uno querer jugar, el fuego también me atraía bastante, sí, me gustaba Sí. lo de, y aún todavía me gusta mucho, digamos, ir a acampar, el fuego, la noche, digamos, cosas que son que pareciese que fueran muy comunes, pero si uno se pone a analizarlas más de fondo tienen tremendas explicaciones. Sí, claro. Y es lo que yo le digo a mis estudiantes, pues uno dice, profe, es que es una pregunta tonta. Y yo, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces a veces uno se pregunta, ay bueno, entonces ¿por qué el pasto es verde? Y uno, pues lógico, y uno se pone a mirar por qué el pasto es verde, por qué el cielo es azul, y muchas cosas con preguntas tan obvias tienen un trasfondo bien amplio. Entonces a mí siempre me ha gustado como preguntarme sobre las cosas y autocuestionarse las cosas. Entonces así es como llego a la universidad y pues me encuentro que esa necesidad de buscar cosas pues me llevó hacia la pedagogía, y entonces en eso pues también vi que el aprender no significa solamente uno ser bueno en matemáticas, que también está muy bien, porque también, sí, claro, obviamente pues es una herramienta. Claro, no, pues a mí es muy complicado, digamos, nuestro tío es ingeniero y él alguna vez me explicaba cómo se hacía un puente, y tiene toda una justificación tanto matemática como física pues para que el puente no se caiga. Y pues obviamente pues acá se han visto unos ejemplos en Colombia de a veces que falta mucho eso, ingeniería y cosas así. Entonces obviamente eso es un factor muy importante, pero no es determinante en si a uno le va a ir bien o no. Entonces yo me coloco como un ejemplo de eso, no me desempeñé como en esos cargos, bueno, oficinista o demás. Pronto hay gente que le gusta ese sueño, pues chévere, siempre hay que motivar. Igual lo siga así. Sí, claro, hay gente, hablábamos la vez pasada que hay un amigo que le va muy bien en los negocios, o sea, él tiene un pensamiento bueno para los negocios, es comerciante, pero obviamente él dentro de sus procesos pues sabe cómo generar ingresos, dónde invertirlos, también eso es un modo de proceder y de pensarse la vaina. Pero mi lado se va más por las artes, no soy tanto de lo económico, sino siempre me ha gustado como los dibujos, la música, las artes. Su merced, pienso yo que desarrolló un concepto que ahorita se viene hablando muchísimo, y creo que va ligado muy demasiado ligado a las artes, que es ya el tema de trasfondo de esto, es el sentido de humanidad. Uh-huh. El sentido de humanidad nos habla de los principios y la capacidad de nosotros de razonar, que eso es lo que nos separa pues de las otras especies vivientes de este vasto y bello planeta. Vastísimo. Exacto. Entonces yo por ejemplo lo viví porque pues claramente o sea, la experiencia que nosotros tuvimos de las charlas y eso fue en mi adolescencia. Eso ya después de que yo cumplí 18 años, pues cada quien su meseo, consiguió trabajo, se casó, ahora es papá, y ahora ella me dejaron solito y ahora construyó su camino solo. Entonces en ese trayecto yo sentí o encontré ese sentido de humanidad, pues también ligado muy a las artes. Siento que lo que le falta a esta humanidad, valga la redundancia, son los principios básicos que nos enseñan, pero como que se pierden al transcurso del tiempo, que para mí son principales, son tres, que es el respeto, la empatía, no, sino lo moral y lo ético. Siento yo que el arte va enfocado
a tratar de explicar eso que es, como su nombre lo indica, sentido, es un sentir, no es algo físico que se pueda tangiar, moldear, sino es una idea que se puede transmitir. Entonces, el arte yo siento que ayuda a facilitar y que el humano encuentre esos tres principios que se han perdido a lo largo. No sé usted si, digamos, en la universidad lo encontró empíricamente, inconscientemente. La pregunta en sí es, ¿cómo encontró? No. ¿Cómo fue el vivir eso en la pedagógica? Y hablamos en la pedagógica, que es una universidad reconocida aquí en Bogotá por ese énfasis, si no estoy mal. El símbolo de la pedagógica la educadora de educadores, Exacto. la formadora de formadores, entonces es un principio. ¿Qué encontró con el arte o en el transcurso de estudiar esa carrera? Sí, o sea, ¿fue ese sentido de humanidad lo que le despertó o más allá de la habilidad, porque sabemos que pues usted era bueno dibujando y eso? ¿O fue simplemente ese hecho de pues soy bueno en esto, pues lo voy a explotar? ¿O un momento de trasfondo, de autocrítica, de quiero transformar X pensamiento y lo voy a hacer a través de esta forma? No, a mí me parece que, bueno, comenzando que es que ha sido curioso. Una vez llega a las cosas no de forma tan directa, o sea, o por ejemplo a mí me pasó que yo no estaba seguro de eso. O sea, en mi momento fue chistoso porque yo comencé estudiando una ingeniería, casi una ingeniería industrial. En la pedagógica se llama diseño tecnológico, que es, o sea, similar a una ingeniería industrial. Entonces yo me metí a esta carrera porque yo vi que tenía que hacer planos y tenía que hacer cosas con el dibujo, entonces yo me interesé por eso. Pero cuando estoy dentro de la carrera me doy cuenta que era otra cosa totalmente diferente, que era más con matemática, mecánica, física, electrónica, y pues no estaba dentro de mis intereses en ese momento. Un día un amigo pues me muestra un libro de arte, yo tampoco fui muy adepto pues a consumir literatura de arte o historia del arte, y yo miré esas imágenes y ahí yo me acuerdo mucho que vi una escultura, y esa escultura pues a mí me pareció que plasmaba muchas cosas, o sea, es la escultura de un joven, por allá de un escultor que se llama Rodin, y entonces en la escultura sale un muchacho así cogiéndose la cabeza, y leía que abajo en el cabezado decía que en esa época la gente que veía esa escultura se asombró mucho y creyeron que adentro de esa escultura había una persona, o sea, que le habían echado encima bronce a alguien vivo y que había quedado ahí congelado, o sea, de lo impresionante que era. Entonces a mí eso me causó mucha curiosidad y empecé a cuestionarme que acerca que sí, el arte transmite muchas cosas, efectivamente, tanto cosas buenas como cosas malas, porque pues también obviamente dentro de lo que tú dices, Sebastián, de la humanidad, efectivamente uno de esos factores es resaltar y coger el arte como herramienta de comunicación y de mostrar que existe una humanidad efectivamente, pero también hay otro lado en que también el arte incomoda, como a veces pasa, digamos, en situaciones, a veces el arte también le genera uno de esos disgustos. Hay cosas que yo he visto y no sencillamente por ser arte me gustan, sino me desagradan. Pero eso también está bien, no solamente uno sentir un placer visual al ver algo, sino también generar eso. Sí, ¿no? O sea, cuando tú dices incomodar es que que no es interesante de ver, o es por porque es que esto lo comentaba en el primer capítulo, okay, con un man que es comediante, sí, y le preguntaba a él en qué punto el arte se vuelve arte de verdad y qué punto un artista se puede considerar como artista, ¿sí? Porque si yo llego y coloco, este es un vaso lleno de agua, damos el ejemplo, ¿no? Y esa es mi obra de arte, y se llama El vaso de agua, y le meto filosofía y un pensamiento, y no, es que estoy representando el vacío de la sociedad, no sé qué. Entonces, ¿es esa incomodidad la que le genera, o es simple hecho de no me gusta y ya, y paso? Bueno, hay muchas cosas. Primero que pues llevamos muchos siglos pensando que es el arte, y no podría contestar ahorita el arte es esto. Pienso yo más bien que ese mismo arte que se genera pues genere reflexión, es como una necesidad de mostrar frente a, o sea, el arte ni siquiera crece como arte. Le estaba dando a mis estudiantes sobre arte prehistórico, y entonces veíamos que una de las primeras manifestaciones del hombre, a partir de la caza, obviamente del fuego y de la noción de la cueva y
y de todo este, digamos, de lo que se ve ahí, fue plasmar su realidad, que era que ellos cazaban mamuts, cazaban, morían, plasmaban todos los animales que había pues en la planicie. Y en ese momento el cavernícola, pues pienso yo que no creo, dijo, uy, esto es arte y va a perdurar, bueno, sino sí, sencillamente era una necesidad de expresarse, eso. De plasmar. Entonces, la idea. El arte para mí es esa necesidad, efectivamente. Explicar el arte es como explicar la vida, es muy complejo, pero está la necesidad de expresar, que a veces, como digo, a veces el arte puede generar reflexión en torno a que si está bien o está mal. Pero entonces ahí contesto tu pregunta en que si qué se puede decir si es arte o no, eso sí ya depende de cada quien. Es una visión muy personal decir esto es arte o no. Para mí una chancleta vieja, pues ahorita estoy mirando una chancleta, no está vieja, pero estoy mirando una chancleta, puede ser a mí la definición pues del arte, de lo plástico, de lo que acá vivo en Colombia, pero pues para alguien puede ser una chancleta y vieja y no va a trascender a más. Entonces también es el sentido en que le da la persona a ese objeto o a esa figura. Y también donde se sitúa, ¿no? Porque es muy diferente si yo coloco una pintura, pues que voy a decir acá, la Mona Lisa, si ahorita que está en el Louvre de París, y si yo la coloco pues en Palo Quemado en el restaurante, pues qué significado tendrá, o sea, también la obra en sí se sitúa en donde esté. Sí, entonces es ese diálogo que está, pero claro, el arte es una herramienta, amplio, es muy amplio, y es una herramienta muy poderosa para comunicar. ¿Qué es lo que vemos ahorita? Pues para las personas que nos están escuchando, ayer fue el 10º día de manifestaciones aquí en Colombia, de las protestas pues contra el gobierno, y no sé si usted vio la noticia que habían pintado unos murales en diferentes ciudades aquí en Colombia, sí, que decía Estado asesino, nos están matando, y posterior a eso salieron gente repintando de blanco, como quitando el letrero. Entonces hay un impacto chévere, me gustó eso porque me hizo recordar pues la época de nazi, que es donde nace la tipografía como contrapropuesta de oposición frente al Estado nazi. Entonces eso es lo que lo estamos viendo ahorita actualmente. Me pareció súper genial que la estén borrando para volverlo a hacer, porque sí, claro, ahí sí te hallo la razón donde sí está incomodando y sí está transmitiendo la idea que es, y de una forma que no necesariamente tiene que ser con la violencia, que es lo que pues ahorita este mundo se basa, ¿no? Si usted no piensa como yo, entonces ¿cómo lo elimino? ¿Sí? En vez de hacer este proceso tan primitivo que tenemos los dos, que es el diálogo, la forma de comunicarnos y pensar, parce, usted tiene una idea, yo tengo otra idea, pues busquémosle una solución a eso y ya, ¿sí? De una forma sin necesidad de alborotar el avispero, como se dice aquí coloquialmente. Definitivamente el arte, yo sí siempre he dicho, y creo que ya en varios capítulos lo he dicho, es lo que más nos acerca a ese sentimiento de humanidad. O sea, y siento que es muy importante que no es el hecho de mis hijos solamente tienen que ser arte, sino el adulto mayor, no porque sea empresario, el ingeniero y el abogado, entonces tengo que ser cuadriculado. Eso, el arte también va a tener un impacto en su vida. De hecho lo vimos el año pasado, que cuando comenzó la pandemia, pues todo el mundo estresado y no, quiero salir, y que los amigos, y que la farra, y la escapatoria, esa frustración de no poder salir, fue la lectura, fue escuchar música, la danza, fue el arte, y volvimos, y el deporte. Volvimos otra vez a ese sentido de humanidad que me pareció tan chévere. De hecho, por ejemplo, en el caso personal, y ya lo había comentado, pues me acerqué un poco más a mi familia. Sí. Entonces volvimos otra vez a hablar con mi mamá, con mi papá, mis hermanos y los que vivimos ahí en la casa, y en base al arte. Entonces vamos a ver una película, vamos a ver ciertos videos. Entonces esa es la importancia del arte que me gustaría, de hecho es el sentido de transmitir también esto, porque dentro de mi contenido y todo lo que he publicado, yo siempre me he colocado artista y emprendedor, que primero que todo soy humano y segundo soy artista. Entonces, sí, esa es la idea como tal. Ahora sí hablemos en la parte de educación con tus estudiantes. Primero las anécdotas chistosas. ¿Qué ha pasado de chistoso en estos últimos años de docente en el colegio? Uy, tengo muchas anécdotas, muchísimas. Bueno, la más reciente. Bueno, lo primero es que todavía pues la gente pues me están escuchando, no me ven, pero pues no parezco, digamos, en el estereotipo a veces de profesor. Entonces que a veces se mentalizan que pues un profesor es alguien ya demasiado mayor, que obviamente yo tuve esos docentes y son muy valiosos porque el conocimiento, vuelvo y lo digo, es una herramienta muy poderosa para transformar.
Entonces he tenido varias. Una, por ejemplo, alguna vez cuando comencé muy joven, yo comencé muy joven a dictar clases, a impartirlas, más que dictarlas. Es que dictar es como viene como de dictadura y no. Sí, no, más bien a compartir, Sí, a hablar de compartir. compartir, Sí, me gusta a más filosofar. a filosofar con mis estudiantes. Entonces, en una, por ejemplo, entré en un colegio y no me quisieron dejar entrar porque creían que era estudiante. Entonces me estaban pidiendo que el uniforme del colegio y yo creía que me estaban pidiendo era el uniforme de profesor. Y en esa época ya ahorita andamos más sui generis, pero ya hace unos 7 añitos, 10 añitos ya que llevo en esto, pues uno utilizaba bata, que también todo lo que recoge eso del ser maestro. Entonces es chistoso que siempre se coloca en un imaginario que el maestro o como que es alguien fuera de contexto o que no tiene ciertas prácticas, y no, a la final pues vuelvo y repito que a la final todos somos maestros, pues porque todos enseñamos algo. Entonces he tenido muchas anécdotas como eso. He tenido anécdotas donde pues he tenido 40 estudiantes en un aula. Generar la atención de 40 niños es un reto, pero pues me he dado cuenta en el camino que no, pues los niños me prestan a veces atención en mis locuras. También sé, digamos, estar muy a la vanguardia de ellos también me permite un lenguaje que también es interesante. Sí, claro, muchos de los adultos, por ejemplo, un niño en las edades entre bachillerato, pues ven Dragon Ball Z, ven Naruto, ven cosas que pues a mí también dentro de mis intereses está, y es chévere uno ponerse a hablar de eso. Es anécdotas también como que en reunión de padres de familia, yo me pongo a hablar con videojuegos de los estudiantes o de muñequitos, como dirían los papás, de monachitos, y pues Pikachu. Que me interesen más esas conversaciones a veces que el manual de convivencia o cómo estás, que también es muy interesante. Digamos, también he tenido la posibilidad de estar en el otro lado administrativo de un colegio. Y es bastante complicado. A veces uno cree que eso es muy sencillo, pero es complicado. Las de las profesiones más locas, profesor y médico. Uy, Dios mío, sí. Son las profesiones más locas. Y con una, pues obviamente uno tiene el cuidado de la vida, con el otro uno tiene el cuidado de una mente y demás. Y se evitas lo que usted comenta, pues obviamente con estas anécdotas de estudiantes. Es que, pues una anécdota que me llevo es que yo soy egresado del colegio distrital. Pues yo soy de un colegio de barrio de Bogotá. Entonces también ver la transformación que uno ha tenido a través de la educación, pues eso me parece muy interesante. O sea, es así una anécdota interesante que nunca la había pensé ser maestro. Yo en un aula sentado alguna vez dibujando en mis cuadernos, nunca imaginé que en unos años después iba a estar del otro lado. Entonces, sí, claro, son dos posiciones que son muy bacanas en su época. O sea, uno de estudiante la disfruta mucho. Y vuelvo, insisto, la mejor época yo creo que es la del colegio. Uno aprende muchas cosas. Obviamente vendrán cosas mejores, pero pues una muy significativa es el colegio. Y pues ahora estoy repitiendo el colegio desde el otro lado, siendo maestro. Entonces, claro, no, todavía sigo como en la construcción de esas anécdotas. Ahí sigo. Pregunta curiosa, ¿qué ha sido más difícil? ¿Educar a los chinos? ¿Generar esa atención de los 40 o 50? Sí. Porque yo sé que usted trae en colegios, o sea, que es un número grande. Sí. ¿O a los papás de esos chinos? No, la respuesta es sencilla. Es más difícil uno entablar un diálogo, una conversación con un adulto que con un niño. Los niños son más perceptivos. Los niños puede que a veces uno los vea peleando, como por ejemplo en el descanso, que pelean por una golosina o porque le quitó los chitos al otro, y en la próxima clase están jugando y demás, y ya se les olvida. Entonces los niños son como más perceptivos a perdonar y a escuchar al otro, más que los adultos. Entonces ya los adultos a veces nos guardamos en posiciones también de mucho de una sociedad de la apariencia. Entonces mi opinión está por encima de la de los demás, y es que yo caer y mostrar que cometí un error, eso se ve muy mal. O sea, dentro de esta sociedad en la que vivimos se ve muy mal uno cometer errores. La gente lo va a juzgar a uno muy feo, o sea, van a caerle muchas críticas, pero eso no está mal hecho. La vaina está en enseñar, admitir primero el error. Admitirlo, y uno tener humildad. Eso es muy importante, como uno decir, bueno, o no, ni siquiera el error, fracasar. O sea,
el fracasar tampoco se puede ver tan malo como a Sí, es veces que se está piensa. re satanizado. Eso Sí, sí, sí. Si usted fracasa una vez, entonces usted ya es un vago, usted no va a tener nada en su vida. Sí, Y claro. no, la idea es O como aprender. la idea típica de pronto que si usted no tiene ciertas cosas la edad, pues entonces usted fracasó como ser humano y como persona. Y no es eso, o sea, cada quien lleva su vida como proceso. debe ser. No vamos ahí sí como dirían el refrán, no vamos en una competencia. O sea, cada quien, yo por eso digo, aprenda cosas que a usted realmente le gusten y le llamen la atención y de pronto ahí uno empezaría a decir que uno empieza a vivir cuando uno realmente encuentra eso que le apasiona, lo que le apasiona realmente. Yo creo que a los padres lo que más les emberraca es el hecho de, es que a mí nadie me tiene que enseñar a educar a mis hijos, ¿no? Claro. Entonces ahí se pone en esa posición que tú dices, no, pero es que yo, y es mi opinión, y yo sé que, creo que, por eso es que es una profesión loca, o sea, maestro, yo en algún momento dentro de mi proceso, también dije, ¿será? Porque a mí también me gusta transmitir, o sea, Sí. tengo un legado suyo que yo también dije, ¿será que me mando por ese lado? Pero no, a la final. De hecho, alcancé a ser profesor, que eso no muy pocas personas, alcancé a ser profesor en una academia de artes precisamente, y fui Sí. profesor de danza. Vean. Y intenté hacer lo que hizo Merced, lo vuelvo al comienzo de la conversación, donde son chinos de 11 y eso, y pues yo tengo 25, y estoy hablando de pelados de 17 y 16 años, en luz, no les llevo nada. Y me puse, de hecho, en ese momento del primer día de trabajo como profesor, que me dijeron, profe, y yo, uy, marica, qué sentimiento. Yo le dije, no, no me digan profesor jamás en la vida. Yo no me digan profesor porque, o sea, ya me siento todavía como más de ellos, ¿sí? Sí, Que tengo un claro. conocimiento que quiero transmitir, sí, claro, porque lo que yo busco, como diría Naruto, romper el ciclo, ¿no? De romper el ciclo de hoy y toda esta vaina, toda esta sociedad y todo este contexto que nos rodea, precisamente es, ojalá me gustaría que tanto mis contemporáneos como los que van atrás mío escuchen este tipo de contenido para que pues, romper el ciclo, porque ya estoy Claro. mamado y la sociedad también está cansada de lo mismo, y peleas y odio, y entonces se genera esta bola de madre inalcanzable, y por eso es que llegan los corruptos al poder, y bueno, Claro. ya son temas No, políticos más grandes. o sea, ¿por qué hay tanta gente que se vuelve hacia ese lado? Porque hay gente corrupta y demás, porque realmente nunca hicieron lo que ellos quisieron. Y la sociedad, vuelvo y digo, la sociedad nos impone unos estereotipos en los cuales a veces que si usted no tiene dinero y demás, y Sí, genera claro. unas presiones a las cuales que si usted no llega a cierta edad, pues usted se empieza a frustrar y no desarrolla el potencial como realmente uno lo debería desarrollar, que es venga yo que me gusta, que soy bueno. Obviamente uno no lo va a tener definido, vuelvo y repito, yo sigo en una construcción y lo que tú dices Sí, es muy proceso cierto. de vida. Yo a veces me siento más alumno que profesor y la palabra profesor pesa mucho, o sea, el profe es la persona que sabe. Y acá por eso digo que el día que un profesor diga, uy, no sé, yo a veces, muchas veces he utilizado esa palabra en clase, y perfecto, y los niños se ríen, pero usted es el profe, no, pues sí, pero Sí. no sé, y voy a investigarlo, obviamente no Sí, me voy a claro. quedar con la duda, pero está en eso, en que por eso es que mucha gente se vuelve así, porque se enamoran del dinero, se enamoran del poder, y se enceguecen y empiezan a hacer, digamos, cosas no bien vistas en varios entornos en donde ellos empiezan ya a transformarse en otras personas que posiblemente no hubieran podido ser, y por eso el arte es una forma muy buena de, digamos, de uno expresar. No quiere decir que pues que todos vamos a ser pues los pintores Picassos, famosos sí. o cantantes, no, pero todo el mundo estamos relacionados con el arte, todo el mundo escucha su música por la mañana en el carro, lo hace sentir uno bien, motivado. O sea, la música es un fuerte gestor, y por eso también tengo otro proyecto de música para niños, que es donde eso, el ruido, entre comillas, pues nos llamamos orquesta del ruido sonoro, porque a uno cuando era niño le decía, ese ruido, y yo golpeaba las ollas de mi abuelita. Yo me acuerdo muy bien que ella compró una batería de ollas así completa, y pues claro, uno de niño le dicen la palabra batería, pues uno cree que es para tocar. Entonces yo creí que eso no lo habían regalado, era para que tocáramos, y eran unas ollas carísimas, y pues se las rayé a mi abuelita. Pero entonces el arte transgrede muchos aspectos y genera muchas reflexiones interesantes. Por eso es que todos de niños dibujamos. Llega un punto en donde uno ya deja de dibujar. Pero a veces hay niños que les gusta cantar, les gusta bailar, y uno lo deja de hacer porque nos van generando esto, ¿no? Y las artes A mí me son está muy pasando, a interesantes. mí me está pasando eso, y es que yo ya llevo, bueno, intenté retomar ahorita en pandemia el baile, pero Sí. pero fue un mes porque nos volvieron a encerrar, pero ya voy para 2 años que no bailo, entonces me encierro en mi negocio, y de hecho me da miedo enfocarme mucho en este aspecto que es muy importante en mi vida, porque pues quiero generar, siento una responsabilidad social muy grande encima mío, que yo mismo me la eché,
y me gusta y es el reto y la investigación y todo el cuento, pero no quiero tampoco despegarme de ese lado artístico que venía desarrollando ya de 7 años que yo vengo bailando, ¿sí? No, y es que no hay que hacerlo, porque es que nosotros, yo creo que los seres humanos no somos una cosa, y así sea para el arte, Sebas. O sea, el que quiere decir que yo sea artista, por ejemplo, ahorita que yo soy docente en artes, pero no quiera decir, por ejemplo, que a mí no me guste o que en algún punto yo quisiera hacer otra cosa. Y no está mal, porque es que uno va explorando y va buscando cosas que a uno le gusten. Por ejemplo, yo le decía a mi esposa, si yo el día de mañana a los 70 quiero ser carpintero y quiero indagar sobre la madera y la transformación, bueno, listo, chévere, bacano. Como a veces yo quiero, yo digo, no, me gusta la cocina, quiero indagar sobre eso. Entonces eso está bien que usted diga, no, pues yo quiero mi negocio. Ahorita pues uno puede dejar en pausa ciertas cosas, se entiende por la pandemia, por todo lo que hemos vivido, que son situaciones complejas. Pero la idea es también, nosotros somos parte de un todo. O sea, nosotros aprendemos de todo, somos seres que podemos aprender con una facilidad si le ponemos empeño a la cosa. Obviamente hay cosas que nos gustan más que otras, vuelvo y digo, si a mí me ponen a estudiar cálculo diferencial, pues puede que no vaya acá a aprender de un día a otro, pero si por ejemplo me muestran cómo se hacen ciertos dibujos o ciertas texturas o pintura, por ejemplo, cuando a veces estudio música y me sorprende la velocidad como estos guitarristas o los bajistas tocan y cómo en su cerebro se va generando estas notas musicales. A mí eso me parece muy mágico, es la palabra que yo utilizaría para eso. Pregunta técnica, primo. Sí. ¿Cuál cree su merced que sea el principal fallo o lo que debería tener prontitud a resolver dentro de la educación aquí, ya hablando, ¿lo podemos hablar de Colombia o Latinoamérica como tal? O sea, ¿cuál es el problema en educación en este momento? O sea, su merced que trabaja con el distrito, ¿qué cree qué gran fallo están cometiendo en este momento para los estudiantes? Tanto el de colegio como el de universidad, ¿no? No, los cometemos todos los errores habidos y por haber se cometen actualmente. ¿Qué hay por mejorar? Que sea, ¿cuál sería el primer paso? Si su merced bueno, listo. Si me plantearan así como que, vamos a plantear un modelo educativo, ajá, exacto, yo plantearía primero que pues los modelos educativos han venido cambiando al igual que las sociedades. No podemos seguir enseñando al igual que se enseñaba hace 50 años. Obvio. Pues porque ahorita hay computadores, hay iPads, hay celulares, hay internet, cosa tal que antes no se veía. Y solamente hasta el momento de la pandemia en que nos tocó encerrarnos nos dimos cuenta del potencial que tiene. Que eso aceleró muchas cosas. Claro, la pandemia como fue mala, también fue positiva en algunos aspectos. Nos hizo desarrollar más pronto todas las habilidades comunicativas que tenemos. Entonces, comenzaría yo primero no copiando modelos. Algún error que hemos cometido siempre, digamos, Latinoamérica, es que copiamos modelos extranjeros porque funcionan. Entonces copiamos el modelo suizo de educación porque a los suizos les funciona. Pero es que los suizos son los suizos y los colombianos somos los colombianos. Y nunca esos modelos nos van a funcionar. Entonces a mí me decían, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues pensarnos uno propio para nosotros. ¿Cómo funcionamos nosotros? ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Cómo se aprende aquí? Entonces yo creo que eso es muy importante. Primero, no copiar modelos, no estar bajo unos estándares. A veces nos dicen, nos fue mal en educación, les fue terrible a los estudiantes en modelos PISA, pero es que son modelos traídos de otros lugares, entonces nos están evaluando bajo otros modelos. Es otro contexto muy diferente, son otras maneras de aprender. Obviamente sí hay que replantearnos esa educación, y vuelvo y lo digo, hay que plantearnos a quién le estamos enseñando, para qué estamos enseñando, porque es que a un niño se le enseña matemáticas, y fue un ejemplo conmigo. Me enseñan sobre matemáticas, pero si yo no las veo que las voy a utilizar a diario, pues yo no las, es algo que para mí va a pasar. Siento y se me va a olvidar, no trasciende. Entonces yo creo que si enseñáramos, comenzando que deberíamos enseñar lo que el estudiante quiere, entonces obviamente para mí un modelo así dentro del utópico pues sería obviamente unas asignaturas base, y que el estudiante o que el aprendiz, el alumno, el que esté interesado, pues vaya primero por ese interés. Entonces que si a mí me gusta la matemática, pues yo indago más sobre la matemática. Por ejemplo, si yo soy de artes, pues empiezo a indagar más sobre el dibujo, sobre la pintura, sobre la música, y yo voy creando así mi propio como camino en lo que debería ser y lo que podría ser llegar a ser. Entonces, uno, no copiar modelos, dos,
crear uno propio, 3, a partir de los gustos. Es importante aprender eso, que si una persona no tiene gusto por lo que hace, es complicado, o sea, es complicado, debe haber ese gusto. Por eso a veces cuando uno dice, ay, va a estudiar algo que no le gusta tanto, uy, porque es tan difícil. Me pasó Sí. cuando que vean No, entre paréntesis. Sí, sí, sí. Cuando yo ingresé a la universidad, que ya que no me acuerdo si alcanzó a salir, pero yo el primer día de la universidad yo lloré. No lloras porque. No, pero fue por el sentimiento del logro de que la había Ah, corrido. ya. Creo que se había perdido en el campus. No. ¿Dónde está el baño? No, el primer día de clase me senté en la primera línea porque estaba emocionado porque pude llegar a la universidad con mi esfuerzo y con mi plata, entonces fue un logro para mí muy grande que de pronto me la universidad y no puso otros, pero Sí. fue algo propio, o sea, fue algo que Claro. la sudé y entonces llegué y la introducción pues del decano dice que nos hizo como la medio introducción al mercado y la publicidad. Y no aguanté, yo marica la cometí, ya me sentí el rey del mundo en ese momento. Claro. Yo le dije, de aquí hasta que la termine, lo que tenga que sufrir, así sea sin un brazo, lo que sea, pero la termine. Y en el primer semestre ya venía el primer reto, porque tenía que ver economía y álgebra. Y yo, güey, puta. O sea, yo elegí esto precisamente porque tampoco desarrollé esas habilidades como mi papá, que es una calculadora con patas. Sí. Y yo dije, pero se supone que esto es, o sea, me maté un año buscando en Pensum porque yo cogí, eso fue un martes, lo recuerdo muy bien, que desde aquí de Suba y me fui hasta el centro, hasta Monserrate, pasando por todas las universidades recogiendo Pensum y me eché la leía y hice el trabajo juicioso, que es lo que deberían hacer todos los chinos antes de entrar a la universidad, ¿no? Y elegí precisamente esa carrera porque fue la que más me llamó la atención y porque sentía donde iba a encajar mejor. Sí. Efectivamente fue donde encajé mejor. Eso que me llevó que en economía de los mejores y en álgebra, sabiendo que mi historial académico de bachillerato y primaria, que todos los periodos los perdí y tocaba recuperar, fui el mejor de la clase. Y es más, alcancé a impartir clases de álgebra a mis compañeros. Y yo quedé con, ¿quién puta soy? O sea, ¿qué momentos pasé a ser el no matemático a dictar clases de álgebra? Y lo entendía perfectamente. Entonces, es el último punto que tú tocas, que cuando a ti te gusta algo, Sí. pues no hay barreras. Y, decía, pues, o sea, y era lo que yo me decía, no, pero ¿cómo me va a quedar grande factorizar? Y es algo tan sencillo que la gente, de pronto los pelados que nos llegan a escuchar y dicen, no, pues que factoría es súper difícil. Y es algo tan sencillo que es convertir la suma en una multiplicación y la multiplicación en una suma. Eso es factorizar. Pero lo hacen ver muy complejo. Y eso lo aprendí en la universidad. Y tuve un muy buen profesor. Y eso, sí, yo, profe, los exámenes en 5. Y yo, soy el as. El as me sentía del carajo. Y me gusta esa experiencia que cuando tuve esa vivencia y volví al colegio que estaba pasando por ahí y me di cuenta que en el colegio implementaron, yo soy de público no soy de privado, estoy de público. Las últimas horas, el viernes, a los chinos les daban una hora libre ellos les daban, o sea, yo le digo hora libre pero tenía otro nombre donde, digamos, en cierto salón se va a impartir cierta clase o curso de X y los chinos entraban a lo que les interesaba. Electivas. Eso, electivas es la palabra. Okay. Como si fuera una universidad. Exacto. Y yo, ¿cómo está avanzando eso? Si hace 4 años yo acabé de salir hace 3 años yo acabé de salir del colegio y esto no se veía. Entonces ahí es donde yo digo que de pronto sí tiene fundamento lo que tú dices cuando atacamos el gusto y no imponemos de claro, forma. y no potenciamos en lo que realmente no es bueno. Yo, por ejemplo, si en ese entonces yo hubiera sabido que tenía potencialidad para el arte, pues de pronto yo lo hubiera generado más rápido o más temprano. ¿Eso qué es? Yo lo hice más tarde, sí, pero tuve muchas experiencias que no fueron afines al arte ni a la educación, sino tuve otros trabajos como de vendedor, fui vendedor, trabajé en la construcción, o sea, tuve muchos otros empleos que también me aportaron y me ayudaron a entender muchas cosas que de pronto no entendía en ese momento. Entonces eso me ayudó también pues a entender que a mí me gustaba el arte, que en el arte yo me sentía cómodo. Más cómodo. Y hay que tener eso en cuenta y sería muy chévere que en todos los colegios se impartieran electivas, o sea, electivas en el cual pues al estudiante se le muestra lo que quiera y uno de ahí también empieza a generar a ser autónomo. Uno siempre del colegio, uno quiere generar, es que vivimos en contradicciones. Uno de los niños quiere generar autonomía y que ellos sean responsables y demás, pero uno les coloca el horario, por ejemplo, algo tan
Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con eso, uniformes, o sea, esa pelea sí, viene desde hace rato. sí, o sea, cosas más a generar este libre pensamiento y desarrollo en ellos, habilidades que de verdad potencialicen y les ayuden en la vida, que es eso a veces idealizamos mucho el conocimiento como que es para allá la gente que tiene, y vuelvo y digo, el conocimiento es accesible a todos desde que uno tenga esa predisposición a aprender, si usted lo tiene, hágale hermano, hágale, a veces claro, la cosa pinta difícil, y ahorita con la situación que vivimos pues la educación está por los cielos, pero la educación es la única herramienta que nos va a ayudar, digamos, a salir tanto de esta, digamos, degeneración en que se encuentra el país y el mundo, porque nos encontramos en eso, en épocas muy difíciles, en épocas donde se le da más sentido a objetos que a la propia vida, en donde nos preocupa más eso que la vida de una persona, que la vida de un animal, porque también es eso, hay que aprender a convivir con armonía con todos, o sea, y qué bueno sería un mundo ideal donde todos pudiéramos aprender a convivir y hacer esto, hablar. Obviamente hay diferencias porque son grandes y también hay que entender eso, o sea, estos grandes roces que se generan pues obviamente traen daños colaterales, que es lo que se vive ahorita el país, pero eso también debe generar reflexión. Una vez estaba hablando bueno, yo también he pasado por muchos trabajos y una vez tuve un compañero que es pues es humilde, ¿sí? Sí. Aquí en Colombia lo conocemos como el pillo, el hierito del barrio, ¿sí? Y él sustentaba su argumento en el que para qué estudiar si eso no genera plata, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le respondería a su merced a esa persona si la tuviera aquí de frente? ¿Por qué deberíamos estudiar y por qué? primero le pegaría, después sí. No, obviamente. No, obviamente uno debe arrancar también que hay unas necesidades que tiene la gente, ¿no? Y pues si la gente, ahí es donde también uno situarse en la posición de los demás, en los zapatos, como diríamos coloquialmente acá. Y es que si hay una persona, por ejemplo, que sufre hambre, miseria, frío, pues va a querer suplir eso, ¿cierto? Entonces mucha gente o muchos niños ven la facilidad en salir de pronto de su difícil realidad, porque es que acá hay realidades muy difíciles. Uno tiene, digamos, desayuno, almuerzo y comida. Hay personas que a duras penas tienen una comida al día, y eso es algo que de pronto uno desde ciertas posiciones no lo ve. Cuando una persona de esas obviamente dice yo quiero dinero, obviamente yo no puedo desconocer que esa persona tiene unas vivencias y unas experiencias que lo han querido decir, el estudio no me sirve porque me ha defraudado, ha pasado mucha gente que ellos ven como que el estudio en sí lo rechaza, no tienen el dinero para ingresar a una universidad, no, en algún momento en el salón les dijeron que no eran buenos porque les fue mal en matemáticas, entonces hay que ver también el contexto de esa persona para decir eso, y obviamente él debe tener sus argumentos para decir es que para mí pues la plata me genera más interés que el conocimiento. Porque suple las necesidades. Claro, porque me suple más necesidades, pero también pasa lo otro, que si él llega a tener plata y si no es inteligente y no la sabe administrar, pues realmente no va a tener nada, ¿sí me hago entender? Pues porque usted puede tener todo el dinero del mundo y demás, pero si usted no tiene inteligencia económica, emocional, financiera, pues eso realmente va a ser muy pasajero, muy efímero, ¿cierto? Entonces yo creo que todo es un complemento. Yo no estoy diciendo que el dinero sea totalmente malo, porque el dinero podría ayudar a muchas personas, pero tampoco el dinero debe ser el enfoque. Si uno pensara en estudiar, pues así como dirían, haz lo que tú quieras y nunca más vas a tener que trabajar. Pues por eso yo digo que es incentivar a la gente que se pregunte realmente usted qué le gusta. Y hay personas que le contestan a uno de una, yo quiero hacer tal cosa. Estas personas tienen convicción y tienen mal. Hay otros que nos cuesta, no estoy tan seguro. Y hay otros que me dirán, no sé. Y eso es lo que me tocó, es la realidad que me toca vivir. Sí, claro, pero obviamente pues uno también las puede transformar las realidades. No está solamente sentarse a llorar, pues, porque obviamente yo también vengo de una, digamos, no venimos de familia adinerada, pues, y en los cuales, pues, por eso digo, a mí las artes y la educación fueron los que me abrieron los ojos a otras cosas posibles que se pueden dar. Una notificación. ¿En el qué?
En el ámbito del profesor, que viene una responsabilidad grandísima, porque es una responsabilidad social, o sea, el moldear mentes, por Sí. así decirlo. ¿Su merced tiene algún objetivo claro? O sea, aparte de solamente el hecho de llegar a implementar una clase, o sea, cátedra, el hecho de en época romana se veía esto y con eso se transformó tal cosa. Hay como esquirlas de pensamiento suyo que las imparten en su clase, o simplemente es la cátedra y la historia y que es ellos mismos reflexión. No, obviamente dentro de la clase pues hay muchas cosas más que se dan y obviamente uno también le coloca su emocionalidad a la cosa, o sea, uno en clase está es con humanos, ¿cierto? O, pues porque si fuera solamente el que me imparte la clase y no me da su opinión, su pensamiento, pues sería ahí un robot, colóquenos el computador y pues que mande la lección y yo qué tengo que hacer. Entonces también la educación se basa como en este sano debate que debería existir entre lo que yo pienso, lo que yo siento y cómo lo van a transmitir a las demás personas. Ahora bien, los estudiantes debemos y debemos ser también críticos frente a lo que se nos da, no tampoco digerirlo todo así de primeras y pues ser La verdad absoluta. sí, pues ser el estudiante pasivo ahí que yo estoy y todo lo que me digan es verdad, ¿no? Pues también es con debatir, con argumentos, exponer su punto de idea, obviamente, y generar estos encuentros que son también los interesantes en las aulas. Obviamente yo también, uno como maestro es como la puesta en escena, como el actor que sale cada noche. Digamos, por ejemplo, el que tiene su obra de teatro y sale todas las noches y se muestra frente a un público y muestra su propuesta artística o pedagógica y puede que en mitad de escenario un día se cayó y se fue de mula pues de allá con el Como este escenario. momento que voy a cortar, espera. Sí, espera, téngalo ahí mientras pongo a cargar el computador. Ah, bueno, listo. Entonces generar eso y a veces los artistas que están en el escenario pues puede que en una noche les salga todo excelente, salió el diálogo perfecto, pero pues en otra noche no sale todo como uno lo espera, pero pues está bien. Vuelvo y digo que como que la vaina está en no tenerle miedo a fallar. O sea, también está dentro de eso. Obviamente ser muy respetuoso, pues porque a veces pasa que no sencillamente uno por ser el maestro pues tiene la verdad absoluta, ¿no? Vuelvo y digo que se nos debe quitar el miedo a cometer errores. Es el hecho pues sí, ¿no? O sea, todo se resume al hecho de que pues, somos seres humanos. Yo enseño, pero también aprendo de. Eso es un feedback interesante con el estudiante, que eso, Sí. que eso es lo que yo digo que falta en los colegios. En la universidad se ve un poco más, porque el profesor de universidad va directo a debatir, ¿sí? Está esta idea, está este conocimiento, ¿qué piensan ustedes o cómo lo implementarían, cómo lo mejorarían? Yo creo que en el ámbito institucional, o sea, de colegio y bachillerato y primaria, bueno, primaria descartémoslo porque pues, todavía son niños y están en la época de fantasía y de juego, ¿no? Ya de noveno para arriba ya toca implementar eso que sea en la universidad, debatamos, qué les parece esta idea, cómo lo mejorarían ustedes, que creo que eso no se está viendo, o por lo menos yo lo percibo de esa forma, la parte de educación, y es preocupante. Lo que le digo, ustedes los profesores tienen una responsabilidad social grandísima porque están educando a la generación que viene detrás de nosotros. Claro. Y entonces parte esta idea de que entonces son los maestros, son los que ellos tienen que estar encargados de educarlos ellos y el resto nos entendemos y nos lavamos las manos. No, también viene la educación por parte de las familias y algo en lo que trabajo yo es la educación desde el empresario, ¿sí? Porque el empresario crece y tiene plata y éxito y eso, pero entonces se dedica a eso, a recibir, pero no a retransmitir. Entonces hace mucho se habla de una responsabilidad social empresarial, que por ejemplo aquí en Toto, que es una marca que yo admiro mucho, que es netamente colombiana, ellos tienen como su fundación, por así decirlo, o estructura de educación, donde cogen a las familias más vulnerables de los barrios pues, más vulnerables y humildes, y entonces al pelado le dan la educación, sale del colegio, le dan una beca para que entre a estudiar en un programa de formación del Instituto como de Toto, por así decirlo, Sí. y a los papás de ese pelado los ponen a trabajar dentro de Toto. Ah, ok. Entonces la mamá que vende, que se encarga de hacer los almuerzos y no sé qué vainas. Y el chino está estudiando, no sé, diseño industrial, apenas salió del colegio. Y hacen todo el programa y están certificados como por el SENA, una vaina así, si no estoy mal. Y entonces sale este chico a estudiar
y lo que hacen es contratarlo porque tuvieron no la paciencia, la dedicación, o sea, ellos saben que para tener el mejor personal y la mejor imagen, la mejor marca, pues tienen que educar te los comen bien pelados, los meten a torneos, si quieres ser deportista, lo que sea, con tal de que represente la marca, pero les está dando educación y está dando trabajo a los padres de ese pelado. Claro. Entonces el chino, entre comillas, hizo la vida porque pues si la sabe aprovechar, no, porque obviamente tiene la opción de no, yo no quiero nada de esto y se va por otro lado. Entonces me parece muy cool ese hecho de que nosotros los empresarios, yo también ya me considero empresario porque es lo que hago, también impartir esa parte de educación o mentorías o liderazgo, como mencionaba al principio, ¿no? Porque pues todos hacemos parte en todo, lo dijo mi primo. Ya, sí. para concluir, ya vamos 55 minutos de este maravilloso. ¿Cómo se habla mierda en un momentico? Oye, fue más chica, esto está más esta de la clase, oigan. ¿Sí? Tengo 3 preguntas. La primera, ¿qué ha pasado en esto? Porque quedó como al tinterillo. Yo cumplí los 18, bueno 19 y su merced ahorita hizo su vida y yo comencé a hacer la mía. ¿Qué ha pasado con el Mauricio de hace 7 años al Mauricio de hoy? ¿Qué cree que el cambio más fuerte que ha pasado en los últimos 7 años? Que son 7 años que usted me lleva. Sí. ¿Qué cree que ha cambiado en pensamiento? Obviamente no en el ámbito, contexto, porque pues ahora es padre y profesor y todo el pero el pensamiento más fuerte que hice yo a esa edad era muy pendejo por querer tal cosa. O yo me puedo haber dado cuenta de que es cosa un poquito más temprano. O ahorita sigo con este pensamiento y quién sabe cuándo lo vaya a cambiar, ¿no? ¿Qué cree que ha cambiado con el Mauricio de 25 al Mauricio del 32, si no estoy mal? No, tengo ahorita 33, los acabé de cumplir hace poquito y pues relativamente vuelvo a lo mismo, no soy así pues ya el señor, tampoco soy ya el jovencito. Pienso que una reflexión es que el tiempo se pasa muy rápido. Sí, demasiado rápido. A veces uno de niño quiere crecer rápido y cuando uno ya es adulto pues quisiera volver a ser niño. Y dentro de esos procesos pues yo creo que no me considero que obviamente a veces uno se da mucho palo. Yo digo que todavía vuelvo y reitero, es que somos muy duros al momento de fallar. Y yo creo, o no de fallar, sino de entender las cosas y que no nos salgan tan bien. Entonces yo creo que yo en mi momento cuando fui joven pues tenía unos intereses que de pronto ahorita ya han cambiado, porque también hay que ser conscientes de que uno es un ser viviente y se transforma y está bien. O sea, uno a veces puede decir, pues yo antes pensaba de esa manera, pues cambié mi modo de pensar por X o Y situación y eso está bien. O sea, uno tampoco se debe casar uno con su versión, pues de que si yo soy malo, pues no puedo mejorar porque así moriré y loro viejo no aprende a hablar y todo, bueno, todos los dichos que nos dicen los abuelos o los papás que nos dicen que pues que uno ya está viejo para hacer esas cosas y yo creo que no, si hay convicción, uno puede cambiar. Entonces yo creo que lo que fui hace 7 años, ya no lo soy ahora, pues no porque uno pues por el tiempo ha pasado, obviamente yo he cambiado mi pensamiento, he cambiado físicamente, he cambiado en otros aspectos, pues ahorita por ejemplo como le digo, o sea, soy papá, soy padre de familia, entonces eso también a uno le genera muchos cambios positivos y reflexiones, muchas veces, claro, obviamente situándonos dentro del contexto de que acá en Colombia hay muchos jóvenes que son papás. Entonces también eso es muy complicado, pues porque ahora yo con mis 33, con mi familia y con mi más, y obviamente son retos que se plantean, también retos laborales que a veces me plantean y que yo digo, uy, ¿cómo hago para esto? Pero está en eso, y si no cambiáramos, pues, ¿qué sentido tendría yo decir, no, soy igual y no he aprendido nada? Pues quiere decir que entonces no he vivido. Y la vaina de vivir es usted, hermano, aprenda de sus errores, aprenda de lo que usted ha hecho y uno puede decir, claro, nadie va a ser, es más, yo creo que soy hasta diferente persona a lo que era el año pasado. Este año y con lo que ha pasado en pandemia, pues me ha cambiado mucho. Sí, claro, yo creo que todos hemos cambiado. Alguien que si tuviese hace 3 años, pues nunca le había pensado que iba a pasar una pandemia de estas magnitudes y posiblemente uno podría estar diciendo una cosa, afirmando algo hace 3 años y ahorita puede decir, uy, ya no estoy tan seguro y colocar eso como en duda en que nada puede ser, o sea, no estamos, a veces hay cambios muy bruscos, como por ejemplo esto de la pandemia y está bien, la vaina es como coger lo bueno, ¿no? Así como diría ese dicho, pues si la vida te da limones, pues aprendes a hacer limonada y le echamos un poquito de azúcar y hablamos un rato y ya, ¿sí?
Listo. Segunda pregunta. De ¿qué ha sido lo más difícil al momento de impartir clase de arte a los estudiantes, a los ¿Qué ha chinos? sido lo más difícil? No, yo creo que difícil, es que la palabra difícil, no, de Bueno, pronto que o yo que reto. sí, retos, yo creo que hay retos que uno lo logra superar. Eso, como por ejemplo, antes de la pandemia, pues enfrentarse a un salón con 40 personas, 36 personas, son 36 mundos, 36 universos, eh, 36 formas de mirar el mundo y que al frente esté otra persona diciéndome cómo debo actuar y demás. Eso es complicado, cuando a veces uno ni mismo se entiende, si me hago entender, por eso digo que la palabra profesor a veces uno lo enmarca como que, uy, usted ya la tiene clara, hermano, usted ya sabe. No, Sabiduría y de en pronto puede empaque. ser que el que la tengo menos clara de todos, pero la vaina está sin preguntarse y uno cómo poder solucionar eso. Eh, Retos, por ejemplo, los accesos a la educación, que a veces hay niños que no hay posibilidades de que ingresen a un colegio, abandono del Estado totalmente, cuando debería ser salud y educación lo que se Primero debería lo primero. brindar, primero lo primero, y vea qué bonito que usted dice el ejemplo de Toto, una empresa privada que le brinda salud, educación y bienestar a una familia, eso debería ser el Estado. Y vea el abandono tal cual que estamos, que ya uno asume que una empresa y algo que hace una empresa privada se ve como un sueño, como uff, Sí, yo sí. cuando el Estado me podría a mí brindar educación gratuita y de calidad, trabajo, eso se ve como un sueño cuando lo podemos hacer realidad, lo podemos hacer realidad. Entonces ese es un reto que me gustaría que más personas llegaran a la educación. Así como yo tuve la oportunidad de estar en una universidad pública, que más gente tuviera la oportunidad de estudiar lo que quiera, pero que estudie. Esta pregunta, no es la última, entre paréntesis, ¿ha perdido estudiantes de que, en el de este tramo de pandemia Claro. que se retiró del instituto? Demasiado. Muchos se han retirado por situaciones familiares, situaciones, ha fallecido algún miembro de la familia y eso tiene unas implicaciones muy grandes a nivel de un ámbito familiar. Si fallece el papá, pues eso quiere decir que la mamá se tiene que hacer cargo del hogar, le toca irse a vivir a otro lado, tiene que trasladarse de ciudad, eso genera que los estudiantes no pueden seguir en el colegio. Yo vengo de una sede rural, no todos tienen conexión a internet, porque a veces uno cree que porque tenemos los dispositivos en la ciudad todo es así, y a veces uno va a lugares donde no hay señal, a duras penas llega la señal del celular, entonces mucho menos va a haber internet de calidad. 5G. Entonces eso sí, esos son como unas complicaciones, unos problemas que tendría yo, digamos, con la educación, y que sí ha afectado a mis estudiantes directamente, y que pues obviamente nos genera esto la reflexión para ver cómo y bajo qué medios podemos llegarle a todo el mundo en educación gratuita y de calidad. Ok, ya ahora sí, ya para concluir. Yo siempre le pido a los invitados que den un pequeño consejo, un pequeño tip, una pequeña reflexión, más de las que ya ha dado, Sí. a, ya sea precisamente a ese pelado que de pronto nos llega a escuchar, a alguien contemporáneo mío, de pronto mis amigos son los primeros en escuchar esto porque son los que más me apoyan en este momento, como al padre o como a ese señor empresario que puede tener mucho éxito en sentido material, que tiene mucha plata y se da la super vida, pero por dentro está totalmente solo, se siente vacío. ¿Qué le aporta a esta humanidad, primo? Bueno, yo creo que creería yo que la reflexión de en sí está en uno autobuscarse. Es algo muy complicado. A veces uno cree que, a veces uno le dice a las personas, bueno, te quiero, los quiero, esto, pero uno realmente al que menos quiere es a uno mismo. Entonces yo creo que uno debería comenzar por cultivar ese amor propio, amarse como es, entenderse. No todos somos ojiazules, ojiverdes, hay diferentes estilos de piel, de color. Algo que me causaba curiosidad, de pronto lo saco ahorita a colación, es que una niña alguna vez me decía que cuál de los colores se utilizaba para hacer el color piel. Pues claro, un niño cuando usted le dice pinten con color piel, un papá le dice pinten, pues el niño va a encontrar que el color de piel, o por ejemplo el mío, que yo soy moreno, pues no es rosado así. Entonces uno entra como en un debate, bueno, ¿y esto qué pasa aquí? Sí, sí. Entonces yo creo que primero deberíamos entendernos a nosotros como somos, entenderse uno como qué es y qué no es, y también entender que uno es un complemento de muchas cosas.
vuelvo y digo, no todos somos totalmente malos, ni todos somos totalmente buenos, somos un complemento de. Entonces yo creo que uno primero debe realizar esa autobúsqueda y después empezar a entender cómo uno puede aportarle al mundo desde su diferente posición o desde lo que usted haga. A veces dicen, ay, pero es que yo por ejemplo soy zapatero y yo cómo voy a ayudar a cambiar el mundo. No, usted lo puede hacer, uno con acciones pequeñas puede hacerlo. Si todos nos tuviéramos un fin en sí, yo creo que esto sería más sencillo, pero a veces somos muy individualistas y cada quien tira para su lado. Entonces la reflexión que yo genero en torno a esto es que aprendamos más del otro, seamos humildes en entender al otro, qué es lo que le pasa al otro, para poder yo así llegar. Claro, pues porque vuelvo y digo, yo como le llego a un estudiante que de pronto no desayunó y yo que le lea, pero ¿por qué usted no entiende esto? Cuando desconozco todo lo que pasa. Entonces, por eso digo que primero debemos conocernos, ya después uno tratar de ayudar y entender a los demás, pues para generar esas reflexiones, eso que estamos haciendo ahorita, hablar. Y hoy de pronto usted me conoce un poquito más y los que me están escuchando me van a conocer más y yo los conozco a usted un poco más y esto nos va a ayudar a entender, bueno, y yo qué hago aquí y cómo puedo ayudar a los demás o cuál es mi labor y demás. Entonces la reflexión es, chicos, jóvenes, adultos, viejos, tercera edad, primera edad, en la edad que se sitúen es, aunque va a sonar muy clichés y demás, pues luchen por sus sueños, no se dejen rendir tan fácil. Hay muchos obstáculos que uno tiene que enfrentar, muchos, o sea, esto no se trata solamente de que uno llega al éxito por una vía recta, sino hay tropiezos, a veces uno lo duda, uno va a llorar, va a sufrir, o sea, pasan muchas emociones porque somos eso. No les dé miedo cometer errores, muchachos. Obviamente hay errores y errores grandes y errores pequeños, pero son errores. Entonces, ser muy consecuentes con lo que se hace y con lo que se piensa y que pues obviamente uno aprender de esos errores pues para poder mejorar como persona, ¿cierto? Es eso, Cevitas. Muchas gracias por invitarme, estuvo muy chévere. No, usted porque me lo encontré en la calle. Iba pasando la sí, iba pasando la cicla y frené, pero no, la verdad yo ya la tenía planeada. De hecho, su merced era la primera persona que quería invitar, pero quería moldear un poquito más el contexto, moldear un poquito más el programa, ya soltarme también porque algo que quiero desarrollar ahorita. De hecho, al hacer este proyecto se me activó una no necesidad sino una curiosidad, y es desarrollar una buena actitud periodística, por así decirlo, que no es un programa de entrevistas, sino pues quiero ser un poquito más elocuente, manejar un poquito más el vocabulario. Entonces quiero aprender de eso, amigo, porque de hecho me gusta hablar con la gente, amigo, así como su merced, y me gusta aprender de la gente. Entonces a veces yo tengo términos muy coloquiales y muy de barrios bajos, pues desde donde vengo, y pues tampoco voy a llegar aquí con una máscara a creerme lo que no soy, pero pues hay espacios para y entonces igual es mi programa, y por respeto a mi programa y respeto a mí, pues pues sí, quiero desarrollar esas habilidades. Gracias a todos los que nos están escuchando. Ya saben que esto es un recurso gratuito que yo manejo, o sea, uno de los tantos recursos gratuitos que manejo tanto para los emprendedores, para los dueños de negocio. A finalidad de esto es ser un poco más humanos, ¿no? ¿Puedo dejar tus redes sociales de pronto para la gente sí, que de pronto pues voy a dejar dos lados de pronto. Tengo el Facebook, que es Oscar Díaz. Ahí me encuentran como Oscar Díaz, ahí aparezco como docente de la secretaría, ahí tengo algunos trabajos, pero si quieren pronto ahondar un poco más en las aguas misteriosas de la música para la primera infancia, tengo un colectivo artístico que se llama Orquesta del Ruido Sonoro. Nos encuentran en Facebook, en Instagram y ya. Entonces en esos dos lados pueden tener contactos y de pronto se quieren vincular o demás. También manejamos pues, claro, un colectivo de artistas, de músicos, de gente que pues le quiere camillar a la vaina en sí, a las artes, a la que vemos pues en el arte, vuelvo y lo reitero, como una herramienta fundamental de transformación social. Entonces bienvenidos para todos los que se quieran vincular y contactarnos o charlar y tomarnos un tinto también. Que está delicioso, por cierto. Sí. Van a aparecer las redes sociales, están las mías también. En mi página web están los otros recursos gratuitos, ustedes ya saben, en la caja de comentarios está todo. Nos encuentran en Spotify y en YouTube para los nuevos, para los que estén compartiendo. Por favor, ayúdenme a compartir. Es un proyecto que no lo hago por fama, sino por transmitir e impactar gente, ¿sí? Yo no hago esto ni por deporte ni nada, sino es
tengo un sentido de responsabilidad muy grande y lo quiero sacar a flote. Entonces, nada, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes con otro nuevo invitado, a ver quién se anima a dialogar conmigo. Esto está chévere, gracias Evitas y gracias a todos los que nos escucharon.